Paz y bien, hermanos, les habla Fray Claudio Antonio Calderón del Valle, sacerdote y fraile capuchino, y como de costumbre vamos a meditar el Evangelio que la Santa Madre Iglesia nos propone en este domingo 27 del tiempo ordinario. Concretamente vamos a meditar el Evangelio según San Mateo, capítulo 21, versículos del 33 al 43. Como de costumbre damos unas breves pinceladas sobre el contexto de escritura de este Evangelio. Acordémonos que se escribió alrededor del año 80 después de Cristo en la comunidad de Siria de Antioquía. Fue escrito por San Mateo y su comunidad, la comunidad mateana. Un evangelio escrito en tiempos de huida, en tiempos de persecución, porque años antes habían entrado los romanos a Jerusalén a sofocar una revuelta hebrea que culminaría en el año 70 después de Cristo con la destrucción del segundo templo. Ese mismo año también es importantísimo para nosotros los cristianos porque fuimos expulsados de la sinagoga farisea, fuimos declarados herejes por creer en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Acordémonos que los hebreos son monarquistas y solo creen en el Padre. Entonces empezó la persecución al nuevo movimiento, a la nueva iglesia, que en un primer momento se le llamaron los nazarenos, pero después en Siria de Antioquía se les empezaría a llamar los cristianos. Entonces es un evangelio escrito en tiempos de persecución, en tiempos de pérdida humana, de pérdida material, un evangelio realmente que refleja lo que estaban viviendo la comunidad matiana en estos tiempos difíciles del siglo I. La perícopa que hoy nos toca meditar se encuentra también insertada en la sexta parte del Evangelio según San Mateo, a quienes los expertos han intitulado Venida del Reino de los Cielos. Esta sexta parte abarca todos los capítulos que van del 19 al 25. Pero como sabemos, Mateo va combinando por un lado secciones narrativas y discursos, así que esta sexta parte está dividida en dos. La sección narrativa va del capítulo 19 al capítulo 23 y la parte discursiva, el discurso, va del capítulo 24 al capítulo 25. Por cierto, esta parte discursiva se le va a llamar, después la vamos a ver más adelante, el discurso escatológico. Ahora bien, acordémonos lo que venimos meditando. Estamos en la mitad más o menos de esta sexta parte del Evangelio y nuestra perícopa se ubica en el capítulo 25. Vamos a recordar qué es lo que ha pasado inmediatamente antes de nuestra parábola en el contexto interno de la narración que nos regala Mateo en este capítulo 21. En este capítulo 21, versículo 1, se dio, recordemos, la entrada mesiánica, lo que celebramos el Domingo de Ramos. Jesús entra triunfante en Jerusalén. En el mismo capítulo 21, versículo 12, Jesús purifica el templo y expulsa a los vendedores. En el mismo capítulo 21, versículo 18, va a presentarnos la parábola de la higuera estéril y seca y también el tema de la fe y la oración. Por cierto, es muy importante para el Evangelio de hoy tener en mente esta parábola de la higuera estéril. Después vamos a dar más detalles. En el mismo capítulo 21, en el versículo 23, Jesús tiene una controversia. Jesús está en el templo, se encuentra con los hiereus, es decir, con los sumos sacerdotes, y con los presbíteros, es decir, los ancianos, y tiene una fuerte controversia sobre con qué autoridad hace él las cosas. En el capítulo 21, versículo 28, se da la parábola que meditamos hace 8 días, la parábola de los dos hijos. Inmediatamente, entonces, encontramos nuestra perícopa, que se desarrolla a partir del versículo 33. Entonces, estamos en el templo, Jesús está enseñando en la explanada del templo. Jesús está todavía enfrente de los archihiereus, de los sumos sacerdotes y de los presbíteros, de los ancianos. Entonces este es el contexto inmediato de la perícopa. Vamos a entrar ahora sí con la explicación profunda de la perícopa. Acordémonos que estamos en Mateo 21, versículos del 33
al 43. Y dice así el versículo 33. Escuchad otra parábola. Había un propietario que plantó una viña, la rodeó de una cerca, cavó en ella un lagar y edificó una torre. La arrendó a unos labradores y se ausentó. Aquí tenemos que frenarnos porque hay un montón de información que es necesario explicar y profundizar. Primero encontramos que había un hombre que era oiko despoteis, es decir, señor de una casa, es decir, un dueño. Y siempre cuando viene esta referencia, inmediatamente nuestra mente se lanza a Dios. Dios es el dueño de la casa. Ahora bien, dice el texto que este dueño, ¿verdad?, plantó una viña. El concepto que usa Mateo es el verbo futeo, que significa fijar en tierra o plantar. Y una viña se dice en griego ampelón. Esto ya es una referencia muy importante que nos tira a Isaías 5:7, al cántico de la viña, y vamos a trasladarnos inmediatamente para recordar este texto que es central para entender nuestra perícopa. Dice así Isaías 5:1 y siguientes: Canción de la viña. Voy a cantar a mi amigo la canción de su amor por su viña. Mi amigo tenía una viña en un fértil otero. La cavó y la despedregó, y plantó de cepa exquisita. Edificó en medio una torre, y excavó en ella un lagar, y esperó que diese uvas, pero solo dio agraces. Ahora, pues, habitantes de Jerusalén y hombres de Judá, venid a juzgar entre mi viña y yo. ¿Qué más puede hacer por mi viña que no se haya hecho yo? Yo esperaba que diese uvas. ¿Por qué ha dado agraces? Pues ahora os haré saber lo que pienso hacer con mi viña: derribar su seto y que sirva de pasto, romper su cerca y que sea pisoteada. Haré de ella un erial donde nadie pode ni escarde. Crecerá la zarza y el espino, y además prohibiré a las nubes que derramen lluvia sobre ella. Pues la viña del Señor Sebaot es la casa de Israel, y los hombres de Judá son su plantío exquisito. Esperaba de ellos justicia, pero brotó iniquidad. Esperaba de ellos honradez, pero se oyeron alaridos. Este canto de la viña es importantísimo y Jesús está tomando muchos elementos de este canto para su parábola. Y aquí ya vemos el primero: la misma viña es Israel y obviamente el dueño de la viña es Dios. Ahora Jesús se está presentando en este texto como un nuevo profeta, o mejor dicho, como el profeta con mayúscula, como un nuevo Isaías, y está volviendo a sacar el tema de la viña del Señor que no ha dado frutos, sino solamente agraces. Agraces son unas uvas pequeñitas que son entre ácidas y amargas, que no sirven más que para botarlas, porque no se puede hacer con ellas vino, ni tampoco se puede hacer comida con ellas, no se pueden comer como fruta. Entonces es el tema de la viña y era un tema muy conocido por todos los judíos ortodoxos. Y Jesús está enfrente a los archiereus y a los presbíteros, es decir, enfrente a los sumos sacerdotes y a los ancianos. Entonces están captando directamente que Jesús está hablando sobre el texto de Isaías 5. Volvamos a lo interno de nuestro texto. Entonces este señor plantó una viña y dice literalmente que la hizo rodear de una cerca o valla. En griego se dice fragmos, y esta cerca y valla es el símbolo de la propiedad y de la posesión. Uno cuando tiene una posesión le pone una cerca, pero en el contexto bíblico la cerca es la Torá. La cerca es lo que hace que una viña no se confunda con otra, y es la Torá la que hacía que el pueblo de Israel no se confundiera con otros pueblos paganos. La cerca también es el símbolo del aislamiento que Israel tenía en relación a los paganos, el apartheid.
siempre vivieron apartados con la conciencia de ser pueblo de Dios, el pueblo elegido por Dios. Entonces la viña tiene una cerca. También dice que se excavó un lagar. Un lagar, esto para nosotros es un lenguaje desconocido, ya que en nuestros países centroamericanos no tenemos casi viñas. En Sudamérica, especialmente en Chile y Argentina y Brasil, sí tienen muchas viñas. Bueno, en el tiempo de Jesús, después de que se plantaba la cepa y una viña, se excavaba un lagar en la roca. Un lagar es una pequeña piscina, podríamos decir, excavada en la roca, o mejor dicho, varias piscinas interconectadas las unas con las otras. En la mayor se echaban las uvas y se extraía su jugo pisándolas. Esto era un día de fiesta, el día de la vendimia, y se colocaba una especie de techo rústico hecho de ramas, de las cuales se colgaban unas cuerdas para que el que estuviera ahí pisando las uvas tuviera de dónde agarrarse y no se resbalaba. Esta piscina estaba conectada por medio de un caño excavado en la roca con otra piscina, ¿verdad? Y ahí iba el jugo, es decir, se hacía a manera de filtro. Pasaba solamente el jugo y quedaba la estopa en la pila principal. Después se pasaba a otra pila más pequeña y ahí se guardaba el vino, por un lado en ánforas y por otro lado en odres. Ahora bien, otro detalle que nos da la parábola de hoy es que también dice que el señor de la viña, el oikodespoteis, hizo edificar, Mateo usa el verbo oikodomeo, un pirgos. Un pirgos es una torre. Por cierto, de todo esto les voy a enviar ahí unas ilustraciones para que vean cómo era el lagar, cómo era la torre, cómo era la cerca y cómo era una viña en tiempos de Jesús. Las torres tenían varios usos. Normalmente eran redondas, más o menos de baja estatura. Había torres pequeñas si el viñedo era pequeño, pero también había torres de tamaño más grande. La torre estaba dividida en dos. En la parte inferior había una pequeña casita que los viñadores usaban para guardar las herramientas y para descansar y almorzar. Pero también tenía una segunda planta que era una especie de azotea, también con un techo hecho de ramas y de palos rústicos, y desde ahí era como una especie de torre vigía. Ahí se subían los viñadores para cuidar a la viña, especialmente en el tiempo de la vendimia, cuando la uva estaba madura y estaba ya lista para recoger, porque muchos amigos de lo ajeno veían muy cómodo saltarse la tapia rústica de piedra, la valla, y robar los racimos maduros. Entonces están todos estos signos. En este caso tenemos que detenernos aún un poquito más. El signo de la torre, el pirgos, es el símbolo de Dios que vela por su pueblo, de Dios que cuida a su pueblo. Obviamente está cavado en la roca y sabemos que la roca es Cristo. Tenemos también el símbolo del vino, y el vino en la Biblia es el símbolo de la alegría. Entonces aquí ya tenemos que hacer una explicación. La viña del Señor, obviamente una viña es para que dé uvas y las uvas para que den vino, es para que el hombre sea feliz, para que sea alegre en el Señor. Y por eso tenemos que evitar darle una visión, diríamos, de tristeza, velar el Evangelio con tristeza. Esto es un error, cuando el Evangelio, Evangelion, buena noticia, es básicamente una noticia de alegría. Dios que está cerca de los hombres, Dios que ama a los hombres, Dios que salva a los hombres. Entonces está la viña, está la valla, está también el lagar, está también la torre, y ahora sí, entonces el dueño de todo esto llama a unos labradores. Por cierto, labrador se dice Georgos, de ahí viene el nombre Jorge.
así que todos los que se llaman Jorge saben que su nombre significa labrador, y dice el texto que la arrienda, ex didomi, es decir, hacen un contrato, ustedes trabajan y después vamos a repartir el fruto de la cosecha. Normalmente se repartía a medias con los trabajadores, y dice que el dueño de la vid se va a visitar tierras extranjeras. El concepto que usa Mateo es apodeimeo, que es visitar una tierra pero fuera del territorio. Pasemos al versículo 34. Dice así el versículo 34. Cuando llegó el tiempo de la vendimia, envió sus siervos a los labradores para percibir sus frutos. Entonces Mateo usa el concepto de egiso, que es acercarse en el tiempo de la cosecha. Y aquí hay dos palabras muy hermosas. Mateo usa el concepto de kairos. Kairos es uno de los conceptos griegos para referirse al tiempo, pero también era el nombre de una divinidad que se presentaba como un joven desnudo, con alitas en los pies al estilo de Hermes, con un solo mechón de pelo. Entonces pasaba deprisa, siempre corriendo, y para agarrarlo había que agarrarlo del mechón. También traía en su mano una balanza desequilibrada, porque el kairos es un concepto de el tiempo dentro del tiempo. Kairos es cuando uno pierde la noción del tiempo porque está haciendo algo que le gusta. Es el tiempo de la poesía, es el tiempo de los amantes, pero dentro del lenguaje bíblico, kairos se entiende como tiempo oportuno, tiempo del paso del Señor por la tierra, tiempo de salvación. Desde la encarnación estamos en el kairos que se va a extender hasta la parusía, tiempo oportuno de salvación. Ahora dice que es el tiempo de la viña, es el tiempo de recoger los frutos, y esta palabra es la más importante del Evangelio, los frutos. Frutos se dice en griego karpos, y nos tenemos que devolver al libro de Isaías para entender cuál es el simbolismo de los karpos, es decir, de los frutos. Y vamos a irnos a Isaías 1, versículo 17. Dice así el versículo 17. Aprended a hacer el bien, buscad lo que es justo, reconoced los derechos del oprimido, haced justicia al huérfano, abogad por la viuda. Entonces, el fruto es el símbolo de la justicia, es el símbolo de la justicia, que es la vida en el amor ágape. La viña es del Señor, el Señor plantó la viña, y cuando se acercó a recoger frutos, no encontró frutos. Aquí tenemos también en el texto de Isaías una crítica al culto, y Jesús está en el templo. Entonces, toda esta parábola que está diciendo Jesús es una clara referencia también al culto del templo. Y nos vamos al mismo libro de Isaías, capítulo 1, versículo 11. Dice así el versículo 11. Ay, a mí que vuestros sacrificios, dice el Señor, harto estoy de holocaustos, de carneros, de cebo de cebones. No me agrada la sangre de novillos, de corderos y de machos cabríos. Cuando venís a presentaros ante mí, ¿quién ha solicitado de vosotros que andéis pateando mis atrios? Y también tenemos que irnos a Isaías 58:5, donde se expone la cuestión del ayuno. Dice así, el capítulo 58, versículo 5. ¿Creéis que es este el ayuno que deseo? ¿Que el hombre se humille todo el día agachado como un junco la cabeza, tumbado en un saco entre cenizas? ¿A esto llamáis ayuno grato al Señor? Este es el ayuno que yo deseo: romper las cadenas injustas, soltar las coyundas del yugo, dejar libres a los maltratados y arrancar todo yugo,
compartir tu pan con el hambriento, acoger en tu hogar a los sin techo, vestir a los que veas desnudo y no abandonar a tus semejantes. Entonces ya estamos llegando a entender a qué se está refiriendo Jesús con esta hermosísima parábola de la viña. Jesús plantó una viña, vino a buscar frutos y no encontró frutos. Frutos de justicia, frutos de amor ágape. Lo que encontró fue frutos cúlticos, un culto vacío que tanto han criticado los profetas en el Antiguo Testamento. Por cierto, aquí donde tenemos que recordar lo que mencionamos al inicio, y es la parábola de la higuera, que se presenta en el mismo capítulo 21, versículo 18. La higuera estéril y seca, es decir, sin frutos. La higuera era otro de los símbolos de Israel, y una higuera estéril, ¿verdad?, se ve frondosa y verde, pero cuando uno se acerca no tiene higos. Entonces, en esta parábola, esto es lo que hace Jesús: se acerca a una higuera que aparentemente se veía muy frondosa y hermosa desde lejos, y cuando se acerca no tiene frutos. Entonces le echa una maldición y se seca. A la vuelta sus discípulos se dan cuenta que la higuera se ha secado. Entonces volvemos a lo mismo. Es el símbolo de un Dios que viene a buscar frutos de amor y de justicia en los hombres, y lo que encuentra es un culto muy hermoso, muy frondoso, con mucho incienso, con muchos sacrificios, con muchos ropajes, con mucho estruendo, pero que al final un culto vacío. ¿Por qué? Porque no produce frutos. Ya lo habíamos indicado en audios pasados, cuando Jesús había dicho: este pueblo me alaba con la boca, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinden culto, y el culto que me rinden está vacío. Son palabras duras ahora que recuerdan lo que le pasó al pueblo de Israel, pero que ya también tenemos que ir haciendo una relectura para nosotros, porque también se refiere a nuestra iglesia, se refiere a los cristianos, se refiere al nuevo pueblo de Dios. Pasemos al versículo 35. Dice así este versículo 35: pero los labradores, dice, agarraron a los siervos, y a uno le golpearon, a otro lo mataron y a otro lo apedrearon. Aquí dejamos pendiente el tema de los doulos, de los siervos que envió el Señor. Obviamente hace una referencia directa a los profetas que envió el Señor en el Antiguo Testamento, pero también a los profetas que el Señor nos sigue hablando. Los profetas no son gente que profetiza cosas del futuro. Pro y feimi significa hablar en contra de algo o manifestar algo. Feimi viene del verbo faino, y faino a su vez viene de phos, que significa luz. Luz, faino, es algo que se manifiesta, ¿verdad? Entonces, profeimi es manifestar una palabra por algo, en favor de algo o en contra de algo. Obviamente lo que hacían los profetas era hablar sobre este culto vacío, y hablar sobre la conversión y sobre la necesidad de dar frutos de justicia. Pero ¿qué le hicieron en el Antiguo Testamento a los profetas? Mateo usa 3 verbos: el verbo dero, que significa azotar; el verbo apokteino, que significa matar al instante; y el verbo litoboló, que significa lapidar. Ahora, como les digo, no solo nos referimos a los profetas del Antiguo Testamento, también a los profetas del Nuevo Testamento, porque todo el que se mete a hablar por mandato de Dios va a ser perseguido, golpeado y azotado. Y esto es una realidad que la seguimos viendo. Ahora, no solo perseguido, azotado y asesinado por los de afuera, por los que no creen en Dios, desgraciadamente también azotado, muerto y lapidado a veces por los de dentro, que quieren seguir
en la tentación de reducir la vida cristiana únicamente a un culto muy bien hecho, a una liturgia muy hermosa, llena de incienso, pero sin frutos de justicia, sin frutos de verdad, sin frutos de amor ágape. Entonces ya vemos que el texto no solo está señalando la realidad antigua del pueblo de Israel, sino también es una llamada de atención bastante seria para nosotros los cristianos, el nuevo pueblo de Dios, o como veremos más adelante, la nueva viña del Señor. Seguimos adelante con el versículo 36. Envió después otros siervos en mayor número que los primeros, pero los trataron de la misma manera. Aquí Mateo usa el adjetivo de cantidad, pleion, que significa en mayor cantidad. Pero ¿qué les hicieron a estos siervos del Señor? Pues lo mismo, muerte, azotes y lapidación. Pasamos al versículo 37. Finalmente les envió a su hijo pensando, a mi hijo lo respetarán. Esta es una parte bastante hermosa. ¿Por qué? Porque el Padre entonces envía por amor a su Hijo. Tanto ama Dios a su pueblo que envía a su Hijo. Y Jesús aquí se está adelantando a los hechos de la pasión. Y también está revelándonos el plan secreto de Dios. Dios envía a su Hijo para recoger frutos de su viña. Frutos que, como ya dijimos, no encuentra. Pero este envío es un envío amoroso. Y dice el texto, voy a enviarles a mi hijo si lo van a respetar. Mateo aquí usa el concepto, ¿verdad?, de entrepo, que viene de en, y tropei, que significa literalmente respetar. Aparentemente esto era lo que esperaba el padre, pero ya todos conocemos el desenlace de la historia. No respetaron al hijo. Pasamos al versículo 38. Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron entre sí, este es el heredero, vamos, matémosle y quedémonos con su herencia. Entonces, dice el texto de Mateo, dice que los georgioi, los labradores, vieron, aquí Mateo usa el concepto de eido. Eido es ver más allá de lo aparente, es una vista trascendente. Entonces aquí nos está diciendo el texto que los que están viendo más allá de lo físico, están viendo lo que hay detrás de lo físico, lo trascendente. Entonces es una clara referencia a que los archiereus y los presbíteros saben quién es Jesús, saben que es un profeta, saben que es el Hijo de Dios, pero se niegan a aceptarlo. ¿Por qué? Porque prefieren quedarse con el incienso y con el culto vacío de los sacrificios del templo. No quieren dar frutos de justicia y de amor ágape. Es más, se dan cuenta que es el Hijo. Es el Hijo, entonces dicen, ¿verdad?, vamos a matarlo y a quedarnos con su herencia. Cleirónomos usa Mateo este concepto. Viene de kleiros y nomos, que significa repartir por partición o ley de partición. Nos vamos a quedar, el verbo exo, nos vamos a quedar con la herencia. Esto es lo que murmuran los labradores, es decir, los funcionarios del templo. Pasamos así al versículo 39. Dice así el versículo 39, y agarrándolo, lo echaron fuera de la viña y lo mataron. Lo tiran, ekbalo, lo tiran exo, lo tiran afuera. Recordemos que Jesús está adelantando y también el texto, Mateo está recordando los hechos de la pasión. Jesús fue crucificado fuera de las murallas de Jerusalén, fuera de la viña del Señor. Le dieron muerte fuera de su propia viña. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron, como dice la introducción del Evangelio según San Juan. Pasamos al versículo 39, al versículo 40. Cuando venga pues el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Está lanzando entonces Jesús una pregunta.
y ya sabemos que estaba haciendo en todo referencia al cántico de la viña de Isaías 5, y Jesús mismo se contesta en el versículo 41 que dice así. Dice, le respondieron, dará muerte miserable a esos miserables y arrendará la viña a otros labradores que le entreguen los frutos a su tiempo. Le dijeron la gente, pero también es una respuesta lógica. Le darán a esos malvados malos. Aquí hay un reforzamiento de adjetivos. Cacos, cacos 2 veces. Malvados malos, es decir, a alguien que es sumamente malos. Los va a destruir. Apolumi, les va a dar muerte, dicen, y va a arrendar ekdidomi, la viña, a otros georgois, es decir, a otros labradores que paguen la deuda, es decir, que den los frutos, apodidomi, ¿verdad?, en el tiempo oportuno. Y aquí vemos la referencia a la negatividad que tuvo el pueblo de la alianza con Jesús y la entrada en el reino de los cielos de un nuevo pueblo, que es el pueblo de los paganos convertidos al cristianismo. Entonces la viña cambia de manos. Qué triste. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Pasamos así al versículo 42. Dice el versículo 42. Vamos a ver. Jesús les dijo, ¿no habéis leído nunca en la Escritura la piedra que los constructores desecharon es piedra angular? Perdón, en piedra angular se ha convertido. Fue el Señor quien lo hizo esto y es maravilloso a nuestros ojos. El texto aquí nos habla de una ironía. Jesús le está diciendo a los archiereus y a los presbíteros, ¿no han leído? Claro que han leído. Han leído, pero no se están dando cuenta que se están cumpliendo las profecías, porque dice que ellos han desechado la piedra de ángulo, ¿verdad? En griego usa Mateo el concepto kephalei, noías, que significa literalmente kephalein, cabecera angular o piedra de esquina, la piedra angular, la piedra esquinera que desaprobaron los constructores y se convierte ahora en la piedra de ángulo. Por ahí les voy a también poner algunas ilustraciones que nos servirán para entender qué es este concepto de piedra angular o piedra de ángulo. Había básicamente 2 piedras angulares en el estilo de construcción antiguo de los tiempos de Jesús. Una era las piedras que se ponían en las esquinas, que servían para amarrar una tapia y otra en el ángulo, por eso se llamaba piedra angular. Pero también en todas las estructuras de arco se iban colocando en equilibrio las piedras, y la piedra central, que tenía que tener una forma angular exacta, era la que cerraba el arco en la parte superior y la que hacía el efecto de contrapeso y de tensión dinámica. Por eso se le llamaba piedra angular o piedra principal, y era la piedra más importante y la más difícil de colocar y de poner. Pero una vez puesta esa piedra, aunque no llevaba metal por dentro, ni junturas de cemento, ni ningún otro material, solo por la tensión dinámica que esa piedra ejercía, sostenía a todo el arco, y el arco se convertía en la estructura más estable, una de las estructuras más estables, y las podemos ver en la multitud de ruinas que hay por todo el planeta. Quizás el arco y la pirámide son las 2 formas más estables de estructuras antiguas que ha creado el hombre. Ahora, esta piedra angular es Jesucristo, y Jesucristo es el ágape encarnado, y es el amor. Ágape, el amor desinteresado, el que da tensión dinámica a todo el proyecto cristiano y a nuestra vida interior cristiana. Por eso dice que esto ha sido maravilloso.
taumatos en griego, a los ojos de todos. Entonces, no se están dando cuenta el antiguo pueblo del Señor que está cumpliendo las profecías y que por el rechazo de esta piedra angular, ellos mismos están colocando la piedra angular en un nuevo arco y en el reino de los cielos, y que esto va a ser maravilloso porque va a permitir que otros pueblos entren a la salvación. Y aquí vemos la introducción del concepto de universalismo salvífico. Ya entonces la viña no va a ser el pequeño pueblo de Israel. El Señor extiende su viña, hace que crezca la viña, abre las puertas de la viña y pueden entrar en el reino del Señor todas las personas que abran su corazón a la buena nueva del Evangelio, a la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo. Pasamos al versículo 43. Dice así el versículo 43: por eso os digo que se os quitará el reino de Dios para dárselo a un pueblo que rinda frutos. Entonces aquí se da el asunto de la sustitución de un pueblo por otro, de un pueblo que cuide la viña. Y esto pues en apariencia nos suena muy bonito, que se le quite airo, ¿verdad? Que literalmente significa también levar anclas, que se le quite la viña al antiguo pueblo, y es el reino de Dios, y se le dé didomi, dar, a un nuevo pueblo. Esto nos suena hermosísimo. Lo que no suena tan hermoso es que también dice el texto, dice que este nuevo pueblo va a tener que entregar frutos a su tiempo. Entonces, ojo, porque aquí viene el meollo del asunto. Las críticas que Jesús y los profetas hacían sobre el antiguo pueblo de Israel, un pueblo que tenía muchas hojas pero era estéril, un pueblo que aparentaba por su culto ser un pueblo grandioso y estar dando culto perfecto a Dios, pero cuando Dios se acercó a su viña no encontró frutos. Cuidado, porque ahora el Señor nos ha encomendado la viña y nos puede pasar exactamente lo mismo. Y aquí tenemos que detenernos porque ya llegamos al final de la perícopa y ahora sí tenemos que abrir el contenido profundo de la parábola de hoy. Jesús se ha convertido en la piedra angular del reino, de la construcción, de la edificación espiritual del reino de los cielos. Ahora bien, el pueblo antiguo se quedó rezagado, rechazaron al Mesías, aunque está escrito también que al final de los tiempos ellos también creerán en el Mesías y también en el Espíritu Santo y entrarán finalmente en la comunión de los hijos de Dios. Pero inicialmente se negaron a creer y por eso Jesús, Dios en general, dio la viña a otro pueblo, y este pueblo es el pueblo pagano, y este pueblo es nosotros los cristianos, este pueblo es la Iglesia Católica. Ahora bien, tenemos que dar frutos también, frutos de justicia, frutos de amor ágape. La pregunta que está en el fondo es: ¿será que nos va a pasar lo mismo que el antiguo pueblo de Israel? Y aquí tenemos que cuestionar nuestro culto. ¿Nuestro culto es un culto vital o solamente es un culto cultual, valga la redundancia? Un culto nada más litúrgico. A veces somos expertos en cumplir todos los preceptos cúlticos, no faltar a misa, o ahora que estamos en pandemia, no perdernos la misa por televisión o por redes sociales. Confesarnos una vez al año, que es lo mínimo que pide el precepto, comulgar todos los domingos, ir a las procesiones en Semana Santa y al triduo pascual en Semana Santa. También nosotros los costarricenses, tradiciones populares de mucho peso como las procesiones o también la romería. Y a veces creemos que por cumplir con eso, persignarnos en la mañana y orar un poquito todos los días, ya llenamos nuestra cuota de afiliación a Cristo. Y no basta con el culto. Perfecto que tengamos un culto bien hecho y perfecto y que nos esmeremos por hacer lo más hermosa posible y digna posible a nuestra santa liturgia. Pero si esa liturgia y si ese culto no produce frutos, cuidado, porque nos va a pasar lo mismo que el antiguo
Testamento. Vamos a alabar a Dios con la boca, con gestos vacíos, pero nuestro corazón va a estar lejos de Él. Y Jesús espera de nosotros frutos. Por eso esta palabra frutos es la más importante del Evangelio de hoy. Carpos, tenemos que dar frutos. Tenemos que dar frutos y no caer en el culto vacío, en el ayuno vacío, como denunciaba Isaías. Tenemos que dar frutos en el amor ágape. Y ya sabemos todo lo que nos pide el Santo Evangelio y que esto requiere de conversión y de un cambio continuo en nuestra vida. Por eso, atención con el clericalismo, atención con el sacramentalismo. Está perfecto el culto y que lo hagamos lo mejor que podamos y con dignidad, pero no podemos hacer un divorcio entre el culto y la vida. Por cierto, esto denunció Juan Pablo II cuando vino allá por el año 1983 en toda América Central. No más divorcio entre culto y vida, porque podemos ser expertos cultuales, pero totalmente ineptos en el amor. Y recordemos, como decía San Juan de la Cruz, al atardecer de la vida seremos juzgados en el amor. En esa piedra angular, la piedra angular es Cristo y Cristo es el amor ágape, y este amor ágape es el que tiene que hacer tensión dinámica en nuestra vida. Tenemos que pensar desde el ágape, actuar desde el ágape, hablar también desde el ágape, obrar desde el ágape, que todo sea llenado y permeado por el ágape. Este es el símbolo de Jesús, que es la piedra angular y la labor del ágape en nuestra vida, porque si no estamos amando, nada estamos haciendo. Queridos hermanos, el Evangelio de hoy nos viene a mover el piso y viene a cuestionar nuestro culto. Ojalá que sea un culto real, que no divorcie lo cultural con lo vital, sino que nos lleve a dar frutos de amor y frutos abundantes. Aprovecho el espacio también para darle un saludo a todos los hermanos y hermanas de la familia franciscana unida. Hoy los franciscanos estamos de manteles largos, estamos en la solemnidad de nuestro Padre San Francisco de Asís, fundador de 3 órdenes. La primera orden, que somos nosotros los hombres, la segunda orden, que son las hermanas clarisas, y la tercera orden, que son los franciscanos seglares. Pero San Francisco tiene también alrededor del mundo muchos admiradores, tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia. Definitivamente es un ser humano que se dejó penetrar por el valor del amor ágape y que hizo el centro de su vida esta piedra angular que es Jesucristo. Por eso en el Señor, a todos los que compartimos el carisma franciscano, a todos los que admiran a San Francisco, les envío mis felicitaciones y les pido a todos que oren por nosotros, los frailes, oren por nuestra conversión profunda, oren para que no nos pase lo mismo del Evangelio, que no solo seamos expertos en cultos y en liturgia y en predicación, sino sobre todo, como lo fue nuestro Padre San Francisco, experto en obras agápicas, en pensamiento agápico, en palabras agápicas, es decir, que nuestra vida fluya del amor como su fuente y tienda al amor también como su fin, porque al final de cuentas esta es la virtud teologal más importante, el amor ágape o caridad, como también le llamamos en latín y español. Este es el centro de nuestra fe y este es, como dice el Evangelio según San Juan, el único mandamiento que Jesús nos ha dejado. Os doy un mandamiento nuevo, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Entonces, el amor tiene múltiples expresiones y el texto de hoy es un recordatorio a que tenemos que conectar siempre el culto con los frutos de amor ágape. Queridos hermanos y hermanas, en el Señor les envío un abrazo, mi cariño, mi bendición y mis felicitaciones en este domingo 27 del tiempo ordinario y en esta solemnidad de San Francisco de Asís para todos los que admiramos a este santo, el pobrecillo,
de Asís. Que el Señor los bendiga. Les mando un saludo de paz y bien en nuestro Señor Jesucristo.